¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Viralidad Social en esta tarde de lunes, ya muy cerca de iniciar las primeras posadas, ya empieza la fiesta de Guadalupe. Dicen que ahora es Guadalupe Tamales, porque es hasta el 2 de febrero, antes era Guadalupe Reyes, ahora es Guadalupe Tamales. Bueno, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este espacio donde se discute todo, donde ponemos en debate todos los temas. Antes de que empezáramos ya estábamos haciendo casi donde de el todo programa. Hacen debate. De todo se hace debate. Bueno, pues vamos precisamente a saludar a quienes formamos parte de esta mesa de Viralidad Social. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Leti Montañer, qué gusto. Fer Maldonado, el doctor Pepe Ojeda, gracias por estar. Bueno, que estamos... Hoy es un día especial, ¿no? Hoy es un día especial, como todos los días, pero especialmente este. Pepe Ojeda, ¿cómo estás? Qué gusto, Leti, Fer, Álvaro, qué gusto estar de nueva cuenta. Una semana interesante que toca vivir en Puebla. Así es. Y pues listos para lo que nos digas, Leti. Oye, y también ya muy cerca de las vacaciones para mucha gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando Leti? Maldonado. Muchísimas gracias que nos acompaña como cada semana. Álvaro, Pepe, Leti, qué gusto saludarles, estar de nueva cuenta a través de esta mesa de análisis que ya alcanza los 3 años, casi 3 años haciendo esta mesa de análisis. Gracias a quienes nos han acompañado en cada emisión. Hoy particularmente, un poco más de 3 años. Más de 3 años y medio. 3 años y medio. Empezamos. ¿Ves cómo hay que hacer debate de todo? Aquí se discute de todo. Junio. No se espante. En un país en el que todo se debate, esta no podría ser la excepción. Sí, porque nos acompaña, de verdad se va a poner interesante. Corra la voz, ya lo sabe, o nos ve en vivo o nos ve en demanda, como cada semana. Así es. Y bueno, como siempre, agradecerle a MGM Media Group la hospitalidad para poder realizar este espacio de opinión, de debate, y por supuesto también queremos que usted sea parte de ese debate. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, pase la voz para que vean este espacio. Y efectivamente, como lo dicen, va a ser muy interesante el programa de hoy porque pues este 2024 ha sido de muchos cambios. Tuvimos el 1 de octubre cambio en la presidencia de la República, llega a este puesto la primera mujer, y eso fue un cambio realmente radical. Un paradigma, ¿no? Completamente así es, diferente. Un parteaguas, sí, ¿no? En la historia política de nuestro país. Y el próximo sábado tendremos ya tomando protesta a su cargo al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier. Y yo pues creo que vale la pena, y lo consensamos porque pues, lo hacemos siempre de esta manera. Teníamos varios temas, pero creo que vale la pena que hablemos de quién va a llegar al gobierno del Estado, también como lo hizo y como nos lo platicamos en su debido momento, Pepe, con un gran apoyo muy legitimado al gobierno del Estado. Sin duda, ¿Sí? Claro que Entonces, ¿quieres empezar? Bueno, habría que decir primero que Alejandro Armenta está llamado a hacer historia primero porque tendrá que concluir, empezar y terminar un sexenio, cosa que no hemos visto en los últimos 6 años. Tuvimos 9 o 10 gobernadores, no recuerdo con claridad. Sí. Esa es la primera. Y que deberá terminar con una etapa de polarización que comenzó por ahí del 2004 con Mario Marín y el escándalo de Lidia Cacho. Vino Rafael Moreno Valle con un afán de venganza, de repercusiones en todos los ámbitos. 350 presos políticos están documentados. 350 personas. Eso sí, presos políticos. Por que les hicieron un traje a la medida y a voluntad del gobernador que falleció en el 2018. Un hombre que quería ser candidato presidencial, que había conseguido colocar en la gobernatura a su esposa Marta Erika Alonso, y comienza una espiral de polarización política en Puebla de la que no habíamos tenido memoria, salvo en la década de los 70s, 80s, sí, en donde vivimos también 70, ¿no? un periodo muy difícil, triste, de mucha persecución en contra de la izquierda en ese entonces. Asesinatos, pues ahí está Joel Arriaga, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, sí creo que
Alejandro Armenta tendrá que comenzar su mandato, terminarlo y continuar un poco con la tarea que comenzó Sergio Salomón, en el sentido de reconciliarnos. ¿Crees que el carácter de Alejandro Armenta sea Tengo mis así? dudas, pero no está de más desearlo. Claro, es importante. Creo que ha aprendido mucho en muchos años de carrera política, creo que ha aprendido mucho. Álvaro. Sí, precisamente creo que esa es una de las de los ángulos interesantes e inéditos de Alejandro Armenta. Ahorita repasamos rápido, a ver, es proporcionalmente el gobernador que llega con mayor votación, Sin Así duda. es, con mayor proporcionalmente haciendo los comparativos no en bruto, sino En general. en general, ¿no? Es el que llega con la Sí. mayor cantidad de respaldo en las urnas. Es un actor político que ha ganado con muchísima legitimidad en las urnas cada vez que Que ha ha competido por un participado. cargo. Cuando compitió para el Senado de la República en 2018, él no lo dice porque era políticamente incorrecto, pero obtuvo más votos que Andrés Manuel López Obrador en Puebla. Así es. Ahí están los datos. ¿eh? 1,5 millones de Sí, votos claro. en aquel Sí, entonces. sí, sí. O sea, ha ido materializando todo ese trabajo que ha hecho desde muy joven. Es decir, no es el discurso de muchos políticos de que tienen muchos seguidores, de que tienen la base. Él realmente la ha trabajado. Pero además la tiene, efectivamente Así la es. tiene. Y creo que ahí hay que resaltar una cosa. Todos los políticos que han estado en un cargo de representación popular o en un cargo administrativo, que Armenta los ha tenido los dos Ambos. en los ámbitos municipal, estatal y federal, tienen un desgaste natural. Alejandro Armenta siempre hace una referencia de que lleva 34, 35 años caminando el Estado y como funcionario, como representante popular, en fin. Y en estos 35 años ha podido soportar, porque lo ha hecho él como persona y como personaje político, ha podido soportar el desgaste natural que llevan todos los políticos. No hay un político posiblemente en México, contadas excepciones, que tenga las 3 décadas y un lustro que tiene Armenta y que no se haya desgastado todavía. ¿A qué le atribuyes esto? Yo creo que la vida, porque finalmente así ocurrió, le fue poniendo los escalones adecuados para el aprendizaje, ¿no? Fue primero presidente municipal, que no fue su natal, porque él nace en Izúcar, En pero Izúcar. de Acatzingo, Así es. Desde muy niño estuvo desde muy allá. niño, 10 años, que queda huérfano Municipio. de su mamá y lo cría su abuelita. De Acatzingo llega al ámbito estatal, tiene cargos partidistas, tiene cargos legislativos y después salta al ámbito federal. Pareciera que la vida lo fue cocinando a fuego lento, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, lo voy a decir todo el tiempo, es muy importante que los políticos que aspiran siempre a mayores cargos vieran en la escuela legislativa la verdadera graduación como político. Es que así era antes. O sea, la política de antaño era así, empezar Exacto. pegando, colgando pendones y todo esto. Sí, pero sin ¿no? duda la actividad legislativa Sí, es- provee a quienes están allí de instrumentos técnicos, políticos, retóricos, para seguir ascendiendo en el peldaño. Era casi un requisito natural que llegaran al Senado de la República y se fueran como candidatos a sus entidades. Claro, Era así. claro que ponerlo como requisito también para que obtengas una candidatura sería anticonstitucional, ¿no? Porque No, pero bueno, esa No, pero digamos, era era más más o o menos la menos lógica, porque debe el ser una proceso, el aspiración. camino, Sí. ¿no? Y No es que además, fuera una condición muchos para ello. gobernadores después se iban de senadores, con ¿Qué una te- gran experiencia y con la edad. sí, el Senado. El Senado era el eso, nombre ¿no? viene de senectud, los más el Senado sabios estaban romano, en el Senado romano. Así es. Pero bien, ¿No? fíjense, no recuerdo, creo que ya lo he citado aquí, pero no recuerdo, el gobernador debió haber sido Melquiades, sí, Melquiades se me ocurre, esta frase de los políticos poblanos, que se dice con cariño y también se dice a manera de Cierta ironía. peyorativo, el decir que son aldeanos,
porque tiene los dos valores, ¿eh? Sí. El de cariño y el Sí. otro, que los políticos poblanos debieran entender que hay más mundo detrás de los volcanes, en referencia al Popo Bartlett, y ¿no? al Yo List. creo que Bartlett. Bartlett puede ser. Sí. Porque Bartlett hizo a la inversa la carrera. Él primero estuvo todo en el ámbito nacional sin ser legislador, ¿eh? Y después vino a ser gobernador. El único gobernador de la Puebla contemporánea que no tuvo escuela legislativa tuvo el final más lamentable y el sexenio más lamentable. No digo que por no haberla tenido, pero seguramente si hubiera ido a la Cámara de Diputados, al Senado, hubiera tenido otra capacidad, déjenme ponerlo así, mental, política y de sensibilidad. El único que no tuvo escuela legislativa fue Mario Plutarco Marín Torres. ¿Cierto? Ujú, así es. El único. Es así. Sí, no. Pero bueno, volvemos ahora. Él se quedó a hacer una carrera mucho más administrativa, mucho más relacionada a lo que él había estudiado, que estudió Derecho. Y entonces él se va más por ese camino. Pero ahí está el ejemplo ¿no? de cómo es importante la escuela legislativa y que la tiene en todos los peldaños. Alejandro Armenta fue diputado local, fue diputado federal. En ese contexto ha sido funcionario municipal, presidente municipal, funcionario estatal, funcionario partidista. Después de diputado federal fue senador, presidente del Senado de la República y ahora... Antes de llegar al Senado estuvo al frente como director del RENAPO. Exacto. Otro puesto Federal. también administrativo. Entonces, fíjate, y yo lo puse en redes, ya con eso voy a terminar porque estoy acaparando, que va a ser el primer gobernador con un grado de doctorado. Y salieron, no, es que Rafael Moreno Valle tenía doctorado. Ya lo habíamos platicado aquí justamente. Pero ¿no? era un doctorado como el de un Mario doctorado, Licote, ¿no? no, un doctorado patito. Era fake. Yo hice toda una investigación de eso, yo sí, con mi mal inglés para hablarlo, hablé a las universidades. En Estados Unidos hay una institución, una ONG, que te da los grados académicos. Tienes que pagar $6 pagué en esa ocasión y me dieron el grado académico. Todo, es transparente y público. Allá nada de que te engañan. Bueno, aquí tenemos el Registro Nacional de Profesiones. claro. También, no nos minimices. Pero es muy fácil Y acceder. también puedes acceder a ver si tiene la cédula. ¿Cómo Claro. se dieron cuenta de Sí. eso? No, o sea, te vamos Bueno. a mandar allá. Pero, ¿eh? Oye, pero es que el difunto Te vas sí a andar vino con Trump. a ofrecernos cuentas de vidrio. Ah, nos Nos vio vino a aldeanos. vender espejitos. Él hizo un diplomado, porque eso era, un diplomado. Ni siquiera le llevó años, ni siquiera le llevó meses. Incluso se pudo haber tomado por línea. Eso ya no lo averigüé, no lo supe. Cuyo nombre es Juris Doctor, que es como si te aventaras un diplomado en juicios orales, pero un diplomado, que eso es nomás una embarradita del conocimiento. Pero ¿cómo se llama? Juris Doctor. Entonces es doctor. Doctor. Pero era hábil, astuto, era un gran simulador, pero no era bobo. Jamás firmó un documento que dijera doctor Rafael Moreno Valle Rosas. Jamás. Porque hubiera A lo sido... mejor era doctor en ciencias ocultas, una cosa así. ¿no? Pero Pero ha bien. sido un delito. Claro, hubiera sido un por delito. supuesto. Pero para redondear, además de esta carrera legislativa de Armenta, completa, desde las fuerzas básicas hasta la primera división, para hacer la analogía futbolística, y también la académica, desde la licenciatura, maestría, doctorado. Creo que en ese sentido también es muy singular como Mira, gobernador. Las personas que nos dedicamos a la academia, y Pepe no me dejará mentir, los que realmente tienen los grados no los andan presumiendo. No, es así. Pepe Ojeda, porque va a El decir que doctor Pepe Ojeda. le va a pasar lo que con Silvia Pinal, ¿no? Va a decir que nada más está de espectador, Sí. pero todo el programa tuyo, Pepe. No, muchas gracias. Pues la verdad que es interesante lo que han comentado. Rescato un poquito lo que refirió Fer, esta vorágine que se vivió en Puebla, ¿sí? Donde pues al final todos entramos en medio de entre lo político, entre lo partidista, entre lo económico, entre lo judicial, y fue una vorágine que pues casi se come
a Puebla, ¿sí? Pero sin embargo es interesante como también es en política, pues siempre hay un día, ¿no? Es decir, la noche tiene que pasar tarde o temprano, y parece que en Puebla ya pasó la noche, y parece que en Puebla pues tiene que salir el sol, ¿sí? Y no ese sol que ya se extinguió como fue el PRD, ¿verdad? ¿Sí? Sino ese sol que seguramente los poblanos nos merecemos. Pero por otro lado me parece también interesante lo que dice Álvaro, que se me hace muy contundente. La mayoría de los políticos no generan aprendizajes. Incluso la mayoría de los políticos están predestinados a repetir los errores. Y gran parte de lo que tiene Armenta es que todo lo que ha caminado, todo lo que tanto en la parte académica, que es muy importante, como en la parte política, me parece que él ha logrado generar estos aprendizajes. Por eso se ha logrado mantener vigente. ¿Qué político poblano? Sí, porque si lo vamos a nivel nacional, pues no hay más que dar un vistazo a Andrés Manuel, cuántos años y cuántas décadas se mantuvo vigente, ¿no? Pero si nos vamos en el esquema nacional y en el esquema local, ¿cuántos políticos logran estar, ¿sí?, en la agenda pública 34 años, 35 años? Y siempre en una curva ascendente, cuando la cuesta pues siempre es compleja, ¿no? La cuesta arriba que le tocó estar en diversos momentos complejos para Alejandro Armenta. Pero sin embargo, aquí lo interesante es cuando vas acumulando esa experiencia, cuando vas dando pasos firmes con pies de plomo, pues vas encontrando estas posibilidades de trascendencia en lo político, pero también en lo administrativo. Tener a su cargo todo lo que acumuló Alejandro Armenta es interesante, y también es importante decirlo. No es la primera vez que lo decimos, ¿no? Ya incluso lo tuvimos sentado aquí en Viralidad y platicamos con él. Nos dio gran parte nos dio a conocer gran parte de esa trayectoria, y nos dio también sus valoraciones que representó en su momento cada paso que fue dando. Hasta de los proyectos. Hasta de los proyectos. Y me parece hay que recuperar ese programa, ¿eh? Sí, claro. A ver si ahora en diciembre. Sí. Y me parece que también es interesante cuando lo empezamos a discutir, y como lo dijo muy bien Leti, este año ha sido un año de verdad interesante, porque es como el año del desafío mexicano, ¿sí? De los presidentes municipales que llegan o que llegaron, de los diputados. Y de los que no alcanzaron a llegar. Sí, y de las nuevas legislaturas, de la conformación del Congreso de la Unión, del Senado, de la mayoría absoluta o relativa, lo que representó, y ahora con una mayoría más amplia, y ya no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la de senadores, y hasta que nos dicen que hasta van a llegar a 90 senadores el bloque afín al actual régimen. Pero también cuando lo analizamos, también es interesante lo que representan los gobernadores. Muchos están llegando, como el caso de Veracruz, y todo lo que representó la gobernadora Nale en su recién toma de protesta. Es decir, el desafío de decir, a ver, realmente la cuarta transformación, el segundo piso, porque pareciera que aquí todavía no llega el segundo piso, ¿no? Todavía no hemos logrado construir el primer piso en Puebla. Es que el único que se construyó nos salió muy caro. Sí, entonces. El de la autopista. Sí, y lo seguimos pagando. Entonces, ese es interesante lo que representa para Puebla ahora este desafío de tener un gobernador con aparente control, aparente estabilidad, tanto en lo político, en lo económico. El tema de la inseguridad está terrible, que lo hemos platicado también. Es decir, sí trae un tema que le están heredando, que tampoco está fácil de poder enfrentar y de resolver, no solamente en el contexto nacional y la inercia, sino también en el contexto local y lo que esto representa. Pero también quiero apuntar algo que decía Leti, ya no lo terminé de desarrollar. Este nuevo cambio también ha logrado generar que el Financial Times acaba de decir que dentro de las 25 mujeres más importantes del mundo, pues ya se ubica a Claudia Sheinbaum, ¿no? Uh-huh. Y un tema interesante cuando le preguntan, lo que dice, pues es que no es gracias a mí, sino es gracias a lo que hemos construido. Y que esto, el que yo esté ahí no significa que llego sola o que esté sola, sino todo lo que el contexto está alrededor. Yo creo que llegamos todas. Llegamos todas, así, ¿verdad? Bueno, pero también es interesante ahora con Alejandro Armenta, es decir, el contexto le va a dar la posibilidad que seguramente, así como Claudia Sheinbaum en el contexto nacional,
para que rápidamente Alejandro Armenta se ubique en el contexto nacional de lo que representa Puebla precisamente en México. Porque tiene, desde mi punto de vista, la mesa puesta, pues, para poder inmediatamente destacar, porque también es interesante analizar los perfiles y los gobernadores que hay. Lo vimos o pensamos que Durazo en Sonora inmediatamente iba a ser de los mejores gobernadores por el perfil, y no ha logrado. Y no ha logrado, porque por esto que dijo Álvaro me pareció fabuloso, es decir, no solamente es llegar, sino tener también algo que te sostenga, que puedas tener esa madurez, que puedas tener ese conocimiento, que puedas generar esa articulación, esa negociación, ese cabildeo, es decir, cómo logras poner una verdadera estructura que soporte tu gobierno, porque no es fácil gobernar, y menos en un estado que se convulsionó en diversos momentos en Puebla. Y creo que eso Fer lo dijo de manera contundente. Y regreso otra vez al tema, me parece que pensar en Alejandro Armenta es pensar en un político que se preparó para ser gobernador. Pensar en Alejandro Armenta es pensar que difícilmente nos puede ir mal, pero también es importante decir que la ciudadanía y los poblanos tenemos que acompañar ese gobierno. Porque aquí también es el reto, no podemos dejar solo a un gobernador, pero tampoco podemos dejar solo a los diversos funcionarios, a los diversos y también habría que destacar, otra de las cosas que ha sorprendido a la sociedad es quién acompaña al gobernador Armenta en su gabinete. Hay un conjunto de mujeres muy jóvenes, lo acabamos de decir, que ha levantado cejas entre los sectores conservadores. O sea, primero, porque hay una mayoría de mujeres en el equipo de trabajo, pero no solamente son mujeres, sino también son mujeres jóvenes. Así es. Entonces, podría definirse Alejandro Armenta como un gobernador disruptivo, porque hay políticos que claramente tienen una trayectoria importante, quienes han sido designados, pero también hay una nueva generación de servidores públicos en donde está depositando la confianza el gobernador, Claro. Y eso no es fácil para un hombre que tiene 30 y tantos años haciendo política. Digo, él empezó muy joven. Que lo más fácil, que lo más fácil es acompañarse de personas, los perfiles que de ya los todos perfiles conocemos. de tradicionales. Por eso la parte disruptiva es importante. Es decir, pero sin embargo, cuando le apuestas a algo diferente, pues seguramente vas a tener algo diferente. No vas a hacer exactamente lo que en anteriores secciones se ha hecho. Sí tiene realmente un equipo de gente joven, pero también me parece que está buscando el equilibrio, porque en muchos puestos clave tiene personas con experiencia. Y esto permite, que los jóvenes que traen una dinámica distinta, un aprendizaje distinto, impúlsenlo, le inyecten a esas personas que ya tienen gran experiencia, pues ese dinamismo. Y la gente que tiene ya experiencia también pues va a llevar de la mano a aquellos que todavía no la tienen. Fíjense que yo creo, y lo he visto a lo largo de la trayectoria de Alejandro Armenta, que es un buen alumno. Porque el buen alumno se guarda los conocimientos y los aplica cuando son necesarios. Muchas de las cosas propuestas en el plan que presentó y que ya fue aprobado son justo de su paso por las aulas. Simplemente, hasta en cosas tan triviales como el karate, en donde él tiene muchos años practicándolo, también mucho de esto le ha ayudado a controlar ese carácter que aparentemente hace muchos años, estaríamos hablando de hace 2 décadas o más, era mucho más explosivo. Sí. Y en la actualidad ha aprendido a serenarse, ha aprendido a ser prudente. Por eso preguntaba yo lo del carácter, Fer, porque creo que también se va a dar esa combinación y ese equilibrio del carácter cuando se tiene que ejercer y el ser prudente también cuando se tiene que ser prudente, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, el tema fue un muy buen alumno para ser un estratega. ¿Sí? Veremos si... Sí, Sí, para sí. ser, pero más, vamos a discutir si es estratega o estadista. No, pero sí de entrada, y ahí sí vas a coincidir conmigo. Ay, por favor. No lo condiciones. No lo condiciones. Así funcionan las cosas, ¿verdad? Vas a coincidir conmigo. O sea, ya no le en preguntó, que, ahora fíjate, ya fue orden. No hay mejor definición contemporánea de un hombre de Estado que la trayectoria de Alejandro Armenta y el mismo Alejandro Armenta.
desde el municipio hasta el mayor cargo legislativo y hoy el mayor cargo en su estado. Y otra cosa que creo que lo iremos viendo. Ha estado en los 3 niveles. En los 3 niveles. En el federal, en el estatal y en el municipal. Y ahora bien, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, que hay excepciones notables como la de Silvia Guillermina Tanús Osorio, que es una mujer experimentadísima, que tiene una trayectoria también de toda la vida, y además que es una persona muy agradable, lo diré de manera personal y por añadidura, pero salvo ella y tal vez algunos más, sí está renovando Alejandro Armenta a la clase política tradicional. Por eso digo que está haciendo una formación de cuadros interesante. Porque tarde o temprano le daban una chamba a Pepe Gutiérrez, otra chamba a Luis Buñuelos, otra chamba, así, a los mismos de siempre. En el supuesto, que casi siempre era fallido, de que tenían experiencia administrativa y que era lo más lógico y lo más práctico ir a la experiencia. Pero además ahí se iba acuñando y creando una clase política que hoy resulta muy anquilosada, ¿no? Por eso decía que era necesario. No voy a Son terribles que se van desgastando. No voy a decir nombres porque soy un caballero, pero todo el mundo sabemos de quién se trata. no, es que son varios y varias. Pero cuando se resuelve el proceso interno de Morena, muchos que veían hasta guapo a Moisés Ignacio Mier Velasco, vinieron corriendo a buscar cobijo en el equipo de Alejandro Armenta, y en un principio, pues se les sumó. Estaban en las conferencias de prensa como escenografía, porque estaban como escenografía, y uno suponía, y ellos alardeaban, de que iban a llegar al gran puesto. Y oh, sorpresa, con toda la experiencia que tiene, y obviamente con el equipo que tiene décadas acompañándolo, la eficiencia y la lealtad fueron uno de los valores preponderantes en la determinación de quiénes iban a acompañar a Alejandro Armenta, ¿no? Y esos que siempre llegaban a una chamba, que siempre alcanzaban la diputación, la candidatura. Los premios de consolación. Que es toda una clase política poblana que ha vivido también por décadas, pues esos solo se quedaron en escenografía de las conferencias de prensa. Sí, se fue desgranando. Sí. Se fue desgranando y aplicando los filtros. Algunos naturales y otros. Sí, algunos se fueron, se desmarcaron. Se fueron cayendo en el camino. Sí, a mí me parece que también es interesante meter otro elemento del tema del carácter. A mí me parece que Alejandro Armenta sí se la ha creído, y eso me parece que es muy importante, que de dónde proviene. Y dónde proviene de un movimiento, ¿sí?, de izquierda. O sea, de dónde proviene no él como político, de dónde él proviene de un movimiento social en el contexto nacional y en el contexto local, de lo que representa una transformación en el país y en el Estado. Y me parece que ahí también ha dado respuesta en la conformación de su gabinete. Por eso decía yo que es muy buen alumno, porque sigue los pasos de Andrés Manuel, pero también los de Claudia. Exactamente, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Me parece que yo creo que va a ser de los principales actores que va a acompañar o que sabe claramente cómo acompañar a una presidenta con A, ¿sí? Me parece que también es interesante esto que decía Álvaro también, de que lo que representa Alejandro Armenta es que es un hombre de Estado, ¿sí? Es decir, entender cuando eres un hombre de Estado, sabes que tienes que sacrificarte, sabes que tienes que entrarle, como lo vimos en el debate que se generó con estas vociferaciones que hizo Trump, pues de los principales actores que salió en el contexto nacional a defender a la presidenta y la carta que mandó la presidenta, pues fue inmediatamente Alejandro Armenta con una intencionalidad
de decir, pues aquí estamos tus escuderos, presidenta, ¿no? Sí. Pero con idea y con claridad de lo que representa ser un hombre de Estado. En muchos momentos discutimos por qué los diferentes funcionarios de Andrés Manuel no lo acompañaban, ¿no? No lo respaldaban. Pues porque primero ni siquiera muchos de ellos estaban preparados, ¿no? O como el anterior difunto gobernador en Puebla les pedía a su gabinete, oiga, pues defiéndanme, ¿no? Porque pues me dejan solo, ¿no? Más bien pues el que los defendía era él. Porque también no estaban preparados precisamente para acompañar a un actor, a un gobernador. Me parece que ahorita Alejandro Armenta sabe que debe de acompañar a la presidenta, porque también eso es lo que le va a dar posibilidades de arropar más a los poblanos. Y regreso, es decir, me parece que él tiene bien claro que su origen de gobernador constitucional de Puebla es derivado de un movimiento social, de un movimiento de transformación nacional y de un movimiento que necesita necesariamente abonar ideológicamente en una postura de definición hacia la izquierda mexicana, hacia este concepto que se ha acuñado y que incluso parte de su tesis del humanismo mexicano. Me parece que eso también es muy importante. Sí, que no es necesariamente la izquierda trasnochada de la década de los 70. Es correcto. Y a quienes le pretenden restar atributos o regatear méritos políticos. Recordar que sí, fue priista, pero fue el priista que rompió con el PRI de Peña Nieto, con ese PRI que pactó con Acción Nacional, que privilegió a Rafael Moreno Valle en Puebla, ese que hizo defendió a sus propios políticos. del poder público, ¿no? Ahí está el caso de la Casa Blanca y todas estas cosas. Con ese PRI es con el que rompió Alejandro Armenta en su momento y después aparece en aquella conformación de Andrés Manuel López Obrador, me parece en el Carolino. Primero lo hace en el Paseo de la Reforma. Allá en México. En el Monumento de la Revolución. En México. Es ahí en donde aparece. Así es. Y es lo que motiva que rompe completamente con el PRI de ese momento, ese PRI pragmático. Ese PRI que se había desgastado ya de tantos años de estar en el poder, que no te permite ese refresco de cuadros, que no te permite... Porque ya lo hemos comentado, los partidos políticos en términos generales pueden tener plataformas muy parecidas, estatutos muy parecidos, ideología muy parecida. El problema es que se quedan ahí como letra muerta. Sí, es así. ¿No? Ese es el grave problema de los partidos políticos y también de tantos partidos políticos, que creo que también habría que ir pensando en fundar uno, ¿no? No, hombre. No, a ver, miren, nada más, como ejemplo, acabo de leer y lo escribí la semana pasada. El Pacto Social de Integración. Fuerza por México. Fuerza por México es una invocación a la decencia. Y tienen a un personaje como Juan Lira Maldonado, el Moco, como candidato a la presidencia de Chignahuapan. Entonces, y ya con todo el tema... ¿Por qué no son abierto ya formalmente en sus estatutos, por favor? Porque el problema de los partidos políticos, sobre todo... los que son de forma natural, o sea, los que se empiezan desde abajo, porque el PRI fue un partido antinatural. El PRI surge del poder, sí, cuando es todo el contrario, ¿no? Después de la revolución. Así es. En el caso, por ejemplo, de los partidos que se supone empiezan desde cero, pues tendrían que ser muy cuidadosos, pero les gana su ambición por el poder. A las personas, ¿no? En términos generales, la ambición por el poder, es decir, yo llego, no importa cómo, no importa quién pise, no importa si hoy estoy de este lado y mañana estoy de aquel, es llegar. Y eso... Sí, la filosofía de vida de ellos es vivir fuera del presupuesto. Así es, en el error, como decía el Güero Garizurieta, claro. ¿no? Sí, yo considero que vamos a ver muchos aprendizajes aterrizados de Alejandro Armenta a lo largo de su sexenio, hasta el hecho de haber ejercido como campesino. ¿No? Sí, o sea, todo eso. O su proyecto de la reforestación de los árboles, o sea, surge muchísimo más anterior a lo que representó Sembrando Vida, ¿no? Es decir, con una idea muy clara de lo que representa también la parte ambiental, ¿no? No es el momento. Y entonces me sumo a una política pública, me sumo a lo que dice. O sea, el oportunismo. Exacto. Fíjate. Que es muy común también en los políticos mexicanos, el oportunismo. Digo, podríamos hablar programas y programas de ese tema. Ahora que lo dices, y también algo que decía Fernando me trajo a la mente ese episodio de cuando se suma a Andrés Manuel López Obrador en el Monumento a la Revolución. Si no me falla la memoria, fue en abril.
fue en el año 2017, cuando el priato de Peña Nieto, este priato reciclado, con otra vez los neoliberales más jóvenes, ¿no? Se sentía que tenía una oportunidad de trascender y pasarle la estafeta a otro integrante de ese priato. En ese momento no había, obviamente había una fuerza importante de Andrés Manuel López Obrador, pero no era tan contundente la certeza de que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador. Los errores se pagan caros. En el momento en que decide irse Alejandro Armenta, siendo diputado federal, Así es. al Movimiento Regeneración Nacional, y va a ese mitin en el Monumento a la Revolución. Es cuando le hacen una denuncia penal aquí en Puebla, Así es, como una venganza Y política. se le viene encima una cascada de reportajes en la televisión comercial de que si debía no sé qué y no sé cuándo. Que Bien, se usó los recursos ¿Le para la recursó? reconstrucción de las tormentas y esto para beneficio propio y tantas cosas. la invitación a Morena, lo que yo sé de voz de los protagonistas, es que ya había sido desde mucho antes y había tenido reiteración, insistencia. Y ese día, que el mitin era en la tarde, lo acompañaba un grupo de 5, 6 personas, cuando decide con el... No es que lo haya puesto a votación ni nada, pero claro. lo decide junto con las personas que lo están arropando. Rebota acompañando, la decisión ahí, ¿no? salir en ese momento e incluso sale y llega barriéndose a la hora en que lo habían citado, y en ese momento es una aparición pública con Andrés Manuel. Ese día estaban con él, entre otros, José Tomé Cabrera, José Luis García Parra, José Luis Figueroa Cortés, Alejandro Rosas y algunos más que se me escaparán, ¿no? Y lo traigo también a colación porque es importante, y muchos políticos no lo entienden, que la lealtad es un valor recíproco o no es. Y Alejandro Armenta ha sabido honrar la lealtad de ida y vuelta. Es lo que les comento del aprendizaje. ¿Qué dice que le enseñó su abuelita? Ajá, Agradecido, tres cosas, ¿no? Ajá. Acomedido, Acomedido y útil. y útil. Entonces, creo que ya es parte de su esencia. Su filosofía política, claro. su filosofía de vida. Y con mucha frecuencia, él lo comenta, y con mucha frecuencia también hace alusión a esos maestros de vida y esos maestros formales que le han permitido ir subiendo con algo que muchos políticos no hacen, con esa seguridad, con esas bases, ¿no? Que no permiten que lo que construyas se derrumbe fácilmente. Creo que no hay mucho, como políticos antiguos de partidos distintos, esa cola que te pisen. ¿no? Y además el sello que va a imprimir al gobierno. Yo tengo la convicción de que no todos van a terminar acompañando el sexenio completo. Va a imprimir un dinamismo a su gobierno. Miren, por ejemplo... Es que para empezar es hiperactivo. Para empezar es hiperactivo. El 14 de diciembre protesta el cargo como gobernador constitucional. Rinde protesta. Rinde protesta. El 15 de diciembre Ajá. va a recorrer La Libertad, Totimehuacán y una junta auxiliar más. Se me escapa la otra, 3. Y luego se va a Catzingo a presidir la mesa de seguridad. Así va a traer a todo el gabinete. A ver Todo. si le aguantan el paso. Yo creo que no le van a aguantar a algunos. Porque además, otra de las cosas que habría que resaltar y que seguramente va a tener eco en el gobierno municipal es precisamente que crezcan, que tengan todo el apoyo las juntas auxiliares, que además son Que tiene además una connotación política importante. Así es. Entonces creo que ese apoyo, ese impacto, ese crecer de las juntas auxiliares, que además es muy necesario. Hemos comentado que más del 70% de la población de Puebla Capital vive o vivimos en una junta auxiliar. Sí, y otra vez regresamos al tema de los aprendizajes. Es decir, ¿qué político, sí, del contemporáneo pasó por todos esos espacios
cercanos a la ciudadanía. Es decir, haber sido presidente municipal de Acatzingo, también no hemos Fue director destacado. del DIF. Exacto, no Sí, hemos destacado fue director. esta Y eso te da otra. una cercanía con la gente muy y importante. también cargos partidistas, ¿no? Claro. Sí, y me parece que eso también le ayudó mucho con esta sensibilidad de entender lo que está pasando. Yo quisiera meter también otro elemento que se vuelve importante, porque pareciera que solamente estamos hablando de este personaje de trayectoria, de reconocimiento, pero me parece que también sería interesante entrar en el esquema de lo que representa pues una evaluación, los indicadores que van a permitir evaluar a él su desempeño como gobernador. Y me parece que tiene como muy claro sus derroteros, ¿no? Y tiene muy claro sus indicadores de cómo vas a poder medir el avance de este gobierno, que prácticamente estamos por iniciar. ¿Sí? Y me parece que ahí tiene que ver mucho hasta su tesis de doctorado. Es decir, él se gradúa como doctor en una de las instituciones, o la máxima institución de administración pública del país, del INAP, que no es fácil graduarse de este doctorado, pues sobre todo también por la exigencia, pero lo interesante es que se gradúa con un documento que precisamente habla de Puebla. Es decir, va a llegar a un Que bien podría gobernador, ser el plan de desarrollo. Sí, prácticamente claro. se puede trasladar a un plan estatal de desarrollo. Y que Entonces, es la amalgama de todo ese conocimiento que adquirió exacto. y lo aterriza ahí. Es decir, no le vas no le vas a decir qué hacer en Puebla. No vas a decirle cuál es el diagnóstico de Puebla. Él ya lo trae el diagnóstico, ¿sí? Y además, comúnmente los gobiernos están sobrediagnosticados, o más bien los estados están sobrediagnosticados, pero él trae su propio diagnóstico. Es decir, por eso lo que dice Fer, va a llegar el 14 y el 15 y el 16 y el 24 y el 31. Y los 2000, porque él también Sí. ya va a tiene la costumbre de Sí. tener Fíjese su que relojito. Estamos hablando ¿no? de la capacidad que tiene como administrador público, pero los valores políticos también dicen muchas cosas. Quizás haya sido en el 2010, no recuerdo, 2009, 2010. Lo vi personalmente, era el presidente del PRI. Acababan de perder una elección muy importante. Casi todas las posiciones habían sido ganadas por el PRD, por Acción Nacional, una cosa así. Yo lo vi en un call center hablando personalmente con cada uno de los presidentes municipales para agradecer el apoyo que habían dado a su partido que había perdido. Eso te habla de valores políticos. Y además, importantes. y yo le O sea, sumaría la a esa resiedumbre parte. para en medio de la derrota hacer agradecimientos personales. Y no cabe duda que las cosas, los tiempos son los que tienen que ser. Porque él podía ver, cuando pierde la gubernatura el PRI, En 2010, en 2010, justamente él podría haber sido candidato a la gubernatura y se sacrifica porque considera que no era su momento, por lealtad, por amistad, se sacrifica, que a veces son cosas difíciles de encontrar en la política. Entonces Ganó habla perdiendo. muy bien, claro, Pasados los habla años muy podemos concluir bien que ganó de perdiendo. un político que si tiene esta capacidad de algo, de una palabra que él utiliza mucho, que es la resiliencia, y que le ha pasado. Le ha Pues pasado, desde que quedó huérfano ha tenido que ser resiliente a toda así la es, vida. ha tenido ¿no? crisis fuertes que le han permitido, como diría la poesía de... ¿Cómo se llama eso? ¿Machado? No, veracruzano. La del ave fénix. De poder salir, de poder cruzar el pantano y no ensuciar el viaje plumaje. de Salvador Díaz Mirón. Mirón, ¿no? Veracruzano, además. Sí, Entonces, creo que Oscar, mañana ya nos hubiera ahorita sacado que no contestamos bien la pregunta. claro, tenemos pendientes eso, que además a la gente le gustó mucho, ¿no? Esa dinámica. Pero bueno, creo que el tiempo se nos termina. Pero antes de que... Y creo que, no, yo les voy a dar la palabra a cada uno. Bueno, ya Adelante, Alan. antes de el mensaje navideño y de Año Nuevo que dará Leti, es muy interesante ver sus conferencias de prensa. Son divertidas. A ver, divertido no significa chistoso. Son cosas Sí, no es frívolo. Ni ridículo. No es una persona Claro. frívola. Son divertidas. No es frívolo. Es frontal. Me frontal. llama la atención que su equipo no se preocupa y además ni se ocupa en filtrar
preguntas. La que vaya a ser, las dejan pasar, porque es también un ejercicio. ¿A poco así pasa en los Así pasa en otros no sabía eso. estados. ¿Eso, ¿qué eso se da? O sea, de verdad. Ya, ¿estás no hay- aceptando algo? En todos lados pasa. Ah, ¿no? ¿sí? Ah, mira. Pero, O sea, es- pero qué interesante que Qué aquí interesante que. De verdad que no. O sea, de repente yo mismo digo, ay, no dejen a ese preguntar, ¿no? O a ese. No voy a decir nombres. Pero los dejan. Es parte del ejercicio. La disidencia y hasta la estridencia irracional también es bienvenida y les contesta. Este trabajo que también habla de toda su trayectoria, y porque aquí lo hemos entrevistado en colectivo y en lo individual también. Personal, claro. qué difícil es entrevistarlo cuando él quiere dar un mensaje y lo da con contundencia y de repente tú tratar de buscarle. Pues ya te dio la nota, hombre. Sí, Claro. Ya no le busques. Claro. ¿no? Que te puedes armar. Pero yo no sé si seguirán estos ejercicios semanales, así que pregunte el que quiera, pero habla también de el momento que va a vivir. Tengo la impresión que sí van a Yo creo que continuar sí. porque todo gobernador, todo dirigente político necesita poner los temas en la agenda, no que se los impongan. Exacto. Como ocurría con Fox y Andrés Manuel. Así Andrés Manuel le ganó toda la agenda, todo el tiempo que cohabitaron ¿De en la Ciudad gobierno? de México. Claro. Sí, Claro. y además también es interesante reconocerle que sabe medir sus tiempos. Es decir, ya podría haber opacado al actual gobernador, ¿sí? Que por cierto prácticamente ya se va al gobierno federal, pero Hasta sin embargo, enero, hasta enero. pero sin embargo le dio justamente su lugar y pues está por próxima a venir nuestra presidenta y lo Viene dijo en la pasado rueda mañana, ¿no? Sí, el miércoles. Para la inauguración del Instituto Politécnico Pero lo dijo Nacional en Puebla. la presidenta justamente de lo que representa Alejandro Armenta. Es decir, también ella augura que va a ser muy buen gobierno. Eso también le da también otros elementos adicionales. Un espaldarazo. Completamente, de que está también con buena estrellita desde Palacio Nacional. Bueno, pues eso significa todos los votos que le dio Alejandro Armenta aquí en Puebla, finalmente, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Fer, Pues nada más estar atentos a la ceremonia de transmisión de poderes el próximo 14 de diciembre, que vamos a continuar en este espacio a través de las plataformas digitales y habrá sorpresas el próximo año. Claro. Y celebrarlo, por supuesto. Gracias a todos que me han dado la oportunidad de estar en este espacio. Me ha honrado Ay, ya se mucho, empezó a despedir, me hace mira. feliz, me entusiasma que la gente escriba, que nos vea, que lo comenten. Es muy interesante porque antes cuando participabas en la televisión decían, usted es el de la tele, y ahora te decían, usted es el del Facebook. sí. Mira, pues yo creo que yo terminaría diciendo acerca del tema que Alejandro Armenta Mier tiene una gran oportunidad que ganó legítimamente y que puede pasar a la historia como uno de los mejores gobernadores, porque, pues digo, a veces decir el mejor puede hablar de cierta soberbia, pero creo que puede llegar a ser uno de los mejores gobernadores del estado de Puebla. Y pues bueno, el próximo sábado efectivamente empieza ese reloj hacia atrás que siempre utiliza Alejandro Armenta, ¿no? Entonces tiene todo el capital político, todo el respaldo federal de la ciudadanía, de las bases políticas como para que pueda entregar buenas cuentas. Yo coincido completamente ¿no? contigo. Y bueno, decíamos que efectivamente hoy va, bueno, no es hoy por... mire, la gran ventaja de Internet, de las redes sociales y todo esto, es que el tiempo no se nos mide y se acaba el programa. Puede usted verlo en el momento, puede ver programas anteriores, pero va a ser el último programa del año. Y para el próximo año, pues tenemos sorpresas, que no les queremos adelantar, por supuesto, pero que... Si no, no sería sorpresa. Si no, no sería sorpresa, ¿no? Entonces, pues como siempre, agradecerles a nuestro público que nos ve y que, pues, la verdad es que creo que es un programa, y no lo quiero decir yo, nos los han compartido, es un programa que no tiene línea, es un programa en donde cada quien expone sus puntos de vista y, bueno, pues yo creo que eso es justamente lo que le hace tan valioso. Sin ¿no? duda.
¿verdad? Y entonces, pues ya nos vamos, porque ya se nos terminó el tiempo y le vamos a desear a nuestro auditorio que nos siga viendo, que nos siga apoyando el próximo año, ya muy cercano, pues tendremos estas sorpresas, pero disfruten mucho de las fiestas de fin de año, que a Fer Maldonado no le gustan tanto, a ti sí te gustan más. No, a mí no me ¿Tampoco? gustan ¿A ti? tanto. A mí sí. ¿Ah, sí? A mí también. Sí, claro. A mí también Sí, me encantan. sí. Pero bueno, que la pasen muy bien y que el 2025, como decíamos, año de nones es año de dones. Ojalá, ¿verdad? Que para todo tengan mucha salud, que todo vaya muy bien. Y efectivamente, tú decías algo importante. Como sociedad, como ciudadanía, hay que acompañar al gobernador, exigirle, pero también reconocerle cuanto sea De acuerdo. necesario. ¿Les parece? Muy bien. Pues ya nos vamos. Gracias. Vámonos. Felices Gracias, fiestas. felices fiestas. Hasta el año de fin de- que viene. Hasta el año que entra.